Hola, estamos en un nuevo video sobre paneles y vamos a hacer un panel por video para que no se haga tan largo. Bueno, vamos a hacer rápidamente una introducción del panel. Ustedes saben que de este lado tenemos las suspensiones celulares, que son de glóbulos rojos de tipo 0 para que no interfieran con las IgM que pueda haber en el plasma del paciente, que están fenotipificadas para estas especificidades antigénicas. Y después tenemos los medios de reacción, lectura inicial, que es lo mismo que temperatura ambiente, serían 22 grados, la incubación a 37 grados y el agregado de suero antiglobulina humana. En el caso de este panel no está presente el control de Coombs, pero imagínense que estos resultados son válidos, es decir, que se hicieron los respectivos controles de Coombs para determinar que no son falsos negativos. Después tenemos acá el vial de autocontrol, que en este caso no figura el fenotipo Rexus del paciente, que a veces lo ponen acá, pero en este caso no figura y es no reactivo, es decir, que no estamos hablando de un auto anticuerpo. Bien, vamos a resolver el panel. Bueno, tomamos los viales no reactivos y descartamos las especificidades. Recordemos, el S grande y el S chica en la glicoforina B, en este caso está solamente S chica, entonces descartamos S chica por homocigota, aunque también están los otros dos viales de forma homocigota. El S grande no lo podemos descartar porque en los tres viales no reactivos esas células justo no tienen ese antígeno, así que no lo podemos descartar. El N está en este vial en forma heterocigota en el 3, pero el M está en forma homocigota en el 8 y en el 9. Entonces descartamos M por homocigota y N solamente lo podemos descartar por heterocigota en el vial 3. El P no tiene alelo antitético, así que con la presencia del mismo en alguno de los viales no reactivos ya lo podemos descartar. El Lewis A y el Lewis B, recordemos, no son alelos antitéticos. El Lewis A lo podemos descartar por el vial 3 y el Lewis B no lo podemos descartar. El J-KID-A y el J-KID-B son alelos antitéticos. En este caso en el vial 3 están en forma heterocigota. En el vial 8 está el J-KID-A en forma homocigota y en el 9 el J-KID-B en forma homocigota, así que los podemos descartar a ambos por homocigota. El DAFI-A y el DAFI-B también recuerden que son alelos antitéticos que cambian la posición 42 el aminoácido, y tenemos que en el vial 3 está en forma heterocigota y en el vial 8 y 9 está el DAFI-A en forma homocigota. Entonces descartamos DAFI-A por homocigota y DAFI-B solamente lo podemos descartar por heterocigota. El JSA, recordemos que en estos paneles de la Comunidad Europea, el JSA que aparece es el de baja prevalencia, ¿sí? El de baja incidencia poblacional, y en este caso no lo podemos descartar, ¿sí? Porque no está en ninguno de los viales no reactivos. Volvemos hacia acá atrás porque nos habíamos olvidado del XG. El XG lo podemos descartar en el vial 8 y en el 9. Recordemos que hay dos alelos, el XGA y el XG propiamente dicho, y el XG propiamente dicho no está presente generalmente en las células, es de muy baja incidencia poblacional. Por tanto, a este lo podríamos descartar por homocigota sin equivocarnos porque no tenemos más datos de este panel, pero generalmente en los paneles vienen en un sector inferior características generales que dicen, por ejemplo, que todas estas células son Colton A positivo o Luteran B positivo o XG negativo, ¿sí? Entonces vamos a presuponer que en este caso XG propiamente dicho no está, que es lo que suele ocurrir en el 98% de los casos, y que está solamente XGA. Después tenemos el Colton B. Recordemos también
que el Colton B que figura acá es de baja incidencia poblacional, lo podemos descartar acá, pero lo descartamos por heterocigota porque el Colton A que no figura en este panel de la Comunidad Europea es porque justamente es de alta incidencia poblacional, por ende se supone que todas estas células lo tienen. El Luteran A lo mismo, pero no lo podemos descartar porque no aparece en ningún vial no reactivo. El JSA también habíamos dicho que no aparece en ningún vial no reactivo. El KPA aparece en un vial y recordemos que el KPB es de alta incidencia poblacional junto con el JSA. Están en el 98-99% de la población. Perdón, el KPB con el JSB están en el 98% de la población, así que en este caso el KPA aparece en el vial 9 y lo podemos descartar pero por heterocigota, porque recordemos, el KPB está en el 98% de la población. El chelano está en los tres viales, no reactivos, entonces lo podemos descartar por homocigota. No así el kel, que no está en ninguno de los viales no reactivos, igual con el CW. El E está en el vial 3 en forma homocigota, así que ya lo podemos ir descartando, pero también está en el 8 y en el 9 de la misma forma, es decir, en forma homocigota. El C chica está en el vial 3 en forma homocigota y en el vial 8 y 9 también. El E no lo podemos descartar porque no hay presencia de este antígeno en los viales no reactivos y el C grande tampoco. El D lo podemos descartar, pero ni por homo ni por hetero, porque recordemos que es un antígeno que no tiene alelo antitético y que no hay forma de saber a partir de un panel si este individuo es heterocigota para el antígeno o es homocigota para el mismo. Bueno, entonces nos queda de esta manera el panel y vamos a pasarlo un poco más prolijo para que se pueda entender. Bueno, entonces así nos había quedado el panel. Lo primero que vamos a hacer es descartar algunas especificidades que no tienen coincidencia de clave a simple vista, porque en el panel solamente hay presencia de una célula con ese antígeno. Si bien no lo podemos descartar porque justamente, por ejemplo, el Luteran cae en un vial con 3 cruces y podría estar enmascarado por otros antígenos, es decir, otros anticuerpos contra otros antígenos, por el momento lo podríamos dejar de lado para buscar una clave. Asimismo con CW, que está presente una sola vez en el panel y está presente en un vial que da 2 cruces y justo en ese vial también está presente C grande. Recordemos que CW es dependencia del alelo de los antígenos C, por ende, cuando se expresa en menor dosis antigénica sobre la superficie de la célula cuando está acompañada por C grande o C chica. Entonces descartamos eso y JSA, que está presente en un vial con una reacción de 2 cruces, y recordemos que JSB está en el 98% de la población, por ende esto está en forma heterocigota y aún así no lo podemos descartar porque podría dar tranquilamente 2 cruces, pero no podemos guiarnos por una sola célula en el panel. Deberíamos conseguir células adicionales que tengan este antígeno para verificar que no esté enmascarado un anticuerpo contra el mismo en el plasma del paciente por otras especificidades. Por ejemplo, nosotros tenemos una reacción a lectura inicial y Luteran, por ejemplo, puede ser IgG o IgM y generalmente Luteran A es IgM en la mayoría de los casos. Y sin embargo no hay reacción en el vial de Luteran A lectura inicial. Por otro lado, ese también puede ser IgG o IgM, pero generalmente es IgG, y tampoco hay coincidencia de clave con lectura inicial. Por otro lado tenemos a Lewis. Lewis sí, hay coincidencia de clave,
Y no solo hay coincidencia de clave, sino que es más IgM que IgG. Recuerden que tanto Lewis A como Lewis B son antígenos que generan anticuerpos de tipo IgM mayormente. Entonces podríamos decir que a lectura inicial la reacción que vemos es por un anticuerpo anti-Lewis B en este caso. Después tenemos que ver la reacción en suero antiglobulina humana, donde vamos a empezar de nuevo por el S. Vamos a elegir otro color. Hay un rojo, ahí está. El S está acá, en este vial donde da 3 cruces. En este donde hay 2 cruces no está. Después pasamos al vial 4 donde hay reacción de una cruz en su forma heterocigota. Ven, es una célula heterocigota para el S grande y da una cruz. Homocigota para el S grande y da una cruz. Y acá nuevamente homocigota y da una cruz. Entonces podríamos decir que si una célula en su forma heterocigota da una cruz y en su forma homocigota da una cruz de este vial, en los lugares donde da una cruz, ven acá otra vez nuevamente da una cruz y está S en forma heterocigota, es por este antígeno S. Entonces, ¿qué es esta reacción de 3 cruces, de 2 cruces que hay en otros viales? Y bueno, vamos a tener que encontrar otro anticuerpo, es decir, otro antígeno que haya producido una reacción. Vamos a ver, el E no está justo en los viales donde hay reacciones mayores a una cruz, no está, pero el C grande sí, está en esta donde hay 3 cruces y en esta donde da 2 cruces está y en forma heterocigota, lo cual explicaría por qué da 2 cruces. Después está en este vial en forma homocigota y vuelve a dar 2 cruces, pero recordemos que acá está con el CW, que generan efecto dosis el C con el C chica y el CW. Y después en este vial donde da 3 cruces está el C en forma homocigota nuevamente. Entonces podríamos decir que en suero antiglobulina humana tenemos un anticuerpo anti-S grande más un anticuerpo anti-C grande. Podemos descartar el E y miren, acá da una reacción de una cruz, que ya dijimos que el S era el responsable de esta cruz. Y aparte acá está el E grande en forma heterocigota y acá el E grande en forma homocigota. Y no es normal que un E en forma hetero y homo den diferentes intensidades de reacción. Pero bueno, descartar no se puede descartar y deberíamos usar células adicionales. Entonces vamos a pasar en limpio todo esto nuevamente para que quede un poco más prolijo y con colores donde se puedan visualizar mejor los signos positivos. Bueno, entonces acá nuevamente lo tenemos y por colores. El C grande y el S grande en este vial están en forma homocigota ambos y dan 3 cruces. Y acá abajo, en amarillo, lo puse en amarillo porque pasa lo mismo. Está el S grande en forma homocigota y el C grande en forma homocigota y da 3 cruces. Después estos dos que están en verde, que son de una cruz, son de células que tienen al S grande en forma heterocigota, dando una cruz. Y en estos dos rosados está el S grande en forma homocigota y también da una cruz. Si la célula es en su forma hetero y homocigota, da una cruz, es decir, en este caso no habría efectodosis. Supongamos que es por un efecto de evanescencia o porque quizás es la reacción máxima que pueda tener ese anticuerpo, porque es un anticuerpo con una naturaleza que tiene muy poca capacidad de unirse a su antígeno, etc. Después tenemos acá en el vial 2, en marroncito, una célula que está marcada porque está el C en forma heterocigota con el C chica y da 2 cruces. Pero acá también tenemos en el vial 6 al C grande con el CW, que recordemos que el CW es dependencia del alelo
que forma AC grande y AC chica. Entonces, cuando hay presencia de CW, disminuye la intensidad de las reacciones, tanto de C chica como de C grande. Y también da dos cruces. Entonces, el C en forma heterocigota da dos cruces, tanto con CW como con C chica. Y el C en su forma homocigota da tres cruces. Incluso si me arriesgo a decir que sin estar S grande daría tres cruces en forma homocigota. Entonces, los que no podemos descartar, como habíamos dicho, son el E, que fíjense que está en un vial en forma homocigota y en el otro heterocigota. Y sin embargo, esos dos viales tienen una reacción de una cruz, que no suele pasar con el antígeno E. Pero no lo podemos descartar porque no podemos decir si hay o no un fenómeno de evanescencia, no sabemos nada del paciente, cuándo fue su último contacto con el antígeno. Después el KEL lo mismo, está en un vial de tres cruces, puede estar enmascarado por las reacciones del C grande. ¿Qué más no pudimos descartar? El JSA, que recordemos que está en forma heterocigota, porque el JSB está en la mayoría de la población, entonces tampoco lo podemos descartar. El Lewis B, bueno, eso es importante. El Lewis B, habíamos dicho que era lo que producía la reacción en lectura inicial, así que si bien lo podríamos descartar porque reaccionó en lectura inicial, no debemos olvidar que está presente. Si bien esta especificidad no genera reacción hemolítica posttransfusional ni temprana ni tardía, es decir, no es un anticuerpo, es decir, el anticuerpo contra Lewis B no es un anticuerpo clínicamente significativo, lo tenemos que tener en cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones. Pero por el momento podemos decir, no es clínicamente significativo, así que lo vamos a dejar de lado por un tiempo. Y después el Luteran. El Luteran A está justo en un vial donde da tres cruces, así que puede estar enmascarado y justo en ese vial está C grande. Entonces podría estar tranquilamente enmascarado bajo los efectos del anticuerpo de C grande. Bueno, entonces finalmente tenemos a Lewis B como responsable de la reacción en lectura inicial, el S grande y el C grande como responsables de la clave en suero antiglobulina humana y que pueden estar enmascarando las reacciones de un Luteran acá en el vial 11 o del JSA en este caso en el vial 2, que recordemos que está en forma heterocigota porque el JSB está en la mayoría de la población, el CW, que justamente está en un vial donde se encuentra C grande, entonces si hubiera un anticuerpo anti-CW sería con una reacción de menor intensidad que la normal. Después tenemos acá en el vial 1 y 7 el KEL, que si bien no tenemos reacciones similares en esos viales, no lo podemos descartar por el fenómeno de evanescencia. No siempre que encontremos un KEL va a reaccionar con 4 cruces o con 3 cruces. Todo eso depende de la naturaleza del anticuerpo, de la evanescencia, ¿sí? Después tenemos el E, que está en forma heterocigota en un vial y homocigota en otro vial, y los dos son reactivos de una cruz, que esto también puede ser por la naturaleza del anticuerpo, por el fenómeno de evanescencia, así que tampoco lo podemos descartar. Y después acá marcado en naranja, quiero que vean las especificidades que descartamos por heterocigota, el DAFI-B que descartamos por heterocigota y el N que descartamos por heterocigota. En este caso no, porque no habría coincidencia de clave, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando no hay coincidencia de clave, en realidad, cuando no hay una coincidencia de clave con el resto de los antígenos que no descartamos por homocigota,
tenemos que pasar a fijarnos en los antígenos que descartamos por heterocigota. Bueno, nosotros siempre hablamos de las células adicionales para confirmar la presencia de estos anticuerpos y para descartar la presencia de otros aloanticuerpos que pueden estar enmascarados por los anticuerpos que tienen la coincidencia de clave, ¿no? Que habíamos dicho que el Luteran en el último vial, que también puede tener el mismo número de cruces. Entonces, como siempre decimos, las células adicionales van a tener que ser positivas para una especificidad y negativas para el resto. Acá estamos utilizando 3, 6, 7, 8 células adicionales, pero quería mostrarle algunas alternativas. Por ejemplo, si tenemos una célula que es C negativo, Lewis B negativo y S negativo, las exponemos al plasma del paciente y el resultado da negativo en los 3 medios, podríamos decir entonces que sí, que esos resultados se debían al S grande, al C grande y al Lewis B. Por otro lado, también si tenemos una célula C negativo, S negativo, con el resto de las especificidades positivas, debería dar negativo en suero antiglobulina humana, o por ejemplo Lewis negativo con el resto de las especificidades positivas, podríamos, y negativiza en lectura inicial, podríamos decir que lo que estaba produciendo una reacción en lectura inicial era ese Lewis negativo. Todo esto va a depender de lo que tengamos en el laboratorio, no siempre vamos a tener muchas células adicionales, menos de estas especificidades como CW, KEL, Luteran, que no tienen mucha prevalencia en la población, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva lo que quería mencionar era la utilización de enzimas, ¿sí? Que desnaturaliza la parte antigénica del sistema DAFI, MNS y XG. ¿Y qué resultados deberíamos tener en suero antiglobulina humana después de la utilización de las mismas? Entonces, por ejemplo, acá daba tres cruces en suero antiglobulina humana y dijimos que estas cruces estaban referidas en menor medida al S y en mayor medida al C. Entonces, si yo agrego enzimas y desnaturalizo el sistema MNS, perdiéndose así la antigenicidad del S que me estaba generando reacción, ¿qué va a pasar en enzimas? Y acá explico, puede aumentar porque se intensifican las reacciones de los otros aloanticuerpos involucrados en estas tres cruces, o puede mantenerse igual porque justamente perdí, al mismo tiempo que perdí la reacción del S, sigo teniendo la reacción del C. Entonces, lo más probable es que aumente, ¿sí? Porque, no, a ver, todos estos antígenos los tenemos en la misma membrana. Y si yo elimino todos estos antígenos de la membrana, va a tener mayor acceso el anticuerpo a este antígeno. Entonces lo más probable es que aumente, pero sepan que puede aumentar o quedar igual, es decir, en tres cruces. En el segundo vial vemos que ni siquiera estaba ese, entonces si yo le saco el MNS no pasa nada. Lo más probable es que aumente la intensidad de reacción porque le va a brindar el espacio, ¿sí? Al eliminar todos estos sistemas con las enzimas, le voy a dejar más espacio al anticuerpo para que se una a su respectivo antígeno. Después, en estos viales, en estos tres viales, donde no está ese, ven que no está ese en estos tres viales, y toda la reacción dependía del S grande, en realidad en estos dos viales, porque en este es negativo completo. En estos dos viales, donde estaba solo el S grande y no estaba el C, al quitar ese antígeno de la membrana, debería negativizarse la reacción. En este no pasa nada porque ya no había reacción en este vial porque no está ni C grande ni S grande. En este vial daba dos cruces. ¿Quién estaba? Solamente estaba el C grande. Entonces, importa que en este vial, en el vial número 6, yo
tengo una célula en enzimas donde no va a estar el MNS, no pasa nada. Y es más, va a aumentar la intensidad de la reacción porque en esa célula no va a estar la interferencia de otros sistemas de grupos sanguíneos y entonces va a tener el anticuerpo mayor acceso a ese grande. Lo mismo con este, a ver, en estos, ven, todas reacciones negativas. ¿Por qué? Porque justamente en esos viales, en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10, la reacción tenía que ver con el S grande, específicamente en el 7 y en el 10. La reacción positiva en suero antiglobulina humana tenía que ver con el S grande, pero no con el C. Entonces, si yo a esa célula la someto a enzimas y le quito el MNS, ya no va a estar el MNS, por ende no va a haber reacción. Y en el último vial, la reacción era principalmente del C grande, así que nuevamente como arriba, puede aumentar porque le estoy quitando interferencia de otros grupos sanguíneos, o puede permanecer igual. Lo más probable es que aumente. Bueno, vamos a hablar de parciales. En los parciales no nos van a dar para que pongamos las 800 células adicionales que son que vamos a necesitar para descartar otras especificidades. Nos van a dar como mucho 5 células. Entonces vamos a tener que priorizar aquellas que son clínicamente significativas, es decir, cuyos anticuerpos contra esos antígenos son clínicamente significativos. Entonces, de todos estos, los que son más clínicamente significativos son obviamente el C grande y el S grande, que son los responsables de esta clave a priori, porque no sabemos si hay un Luteran escondido, pero a priori son los responsables de esta reacción en suero antiglobulina humana y al mismo tiempo son clínicamente significativos. Pueden producir reacciones hemolíticas posttransfusionales tardías o tempranas, dependiendo del último contacto con el antígeno, y aparte generan enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, estos dos, porque son los que forman la clave y porque son importantes. No solamente porque forman la clave, porque el Lewis, por ejemplo, también forma la clave, pero como no es clínicamente significativo, yo no voy a agarrar células adicionales de Lewis porque no me importa. No genera enfermedad hemolítica del recién nacido por ser IgM y no atravesar placenta, y no suele generar, mucho menos Lewis B que Lewis A, no suele generar reacciones hemolíticas posttransfusionales, así que de por sí no va a estar entre mis células adicionales. Por otro lado vamos a tener a cualquiera que sea del KEL, que en este caso teníamos al KEL y al JSA, entonces vamos a tener al KEL y al JSA entre células adicionales, y por supuesto cualquiera que sea del RH, CW lo podemos obviar porque está presente en muy poca parte de la población, ¿sí? Pero fíjense que el E está en 2 células y suele estar en más. Entonces vamos a agregar al E entre las células adicionales que voy a necesitar. En el caso tanto de un paciente como de una embarazada, vamos a tener C positivo, el resto negativo, E positivo, el resto negativo, KEL positivo, el resto negativo, JSA positivo, el resto negativo y S positivo, el resto negativo. Y así también vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de agarrar una célula que sea C positivo, por ejemplo, C negativo y S negativo con el resto de las especificidades positivas, como les había dicho antes, para ver si esta reacción se negativiza. Y el uso de enzimas para ver si la reacción en S grande se negativiza, ¿sí? En estas células que solamente producía la reacción S grande, se vuelve negativo en lugar de una cruz. Acá lo mismo en un paciente no gestante, ¿sí? Vamos a utilizar las mismas células, no difiere mucho uno con el otro. Eso sí, en el paciente vamos a tener en cuenta también al Luteran, al menos alguna forma de descartarlo, ¿sí? Porque el Luteran puede generar reacciones hemolíticas posttransfusionales tempranas o tardías, y más si se tratara de un IgM. En este caso no se trata de un IgM porque no reacciona en lectura inicial, pero si fuera IgM más que nada,
tendríamos que preocuparnos, no es como el Lewis que no tenemos por qué preocuparnos. Si bien suele no ser clínicamente significativo, es más significativo el Luteran B en forma IgM porque genera hemólisis intravascular, también vamos a tener en cuenta el Luteran A. Bueno, esta diapositiva más que nada para que vean que no me lo invento yo, esto está en el manual técnico. Justamente te dice acá el JSB puede generar enfermedad hemolítica del recién nacido y reacciones hemolíticas posttransfusionales. Sin embargo, el Lewis B, y fíjense que acá el Lewis A, como les decía, el Lewis A quizás genera reacciones hemolíticas posttransfusionales, pero es raro. Pero el Lewis B, que nosotros no habíamos podido descartar, no genera ninguna de las dos. Bueno, esto es más que nada un agregado de lo que hacen las enzimas, ¿sí? Ven acá dice alfa-quimiotripsina corta al antígeno, la parte antigénica del S grande S chica y la tripsina del MN y la papaína de ambos. Entonces elimina al MNS en su totalidad, lo vuelve incapaz de tener una unión antígeno-anticuerpo porque justamente elimina los sectores antigénicos de las glucoforinas, ¿sí? Después también elimina el DAFI y el XG. También hay una solución llamada SAP que tiene una enzima proteolítica más ditiotreitol que elimina el sistema KEL. Es decir, se puede jugar un poco en el laboratorio con algunas sustancias químicas para eliminar ciertas partes antigénicas y no necesitar así tantas células adicionales. Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, la papaína clivando esta cadena aminoacídica donde tenemos el antígeno DAFI6 y el antígeno DAFI-AB, ¿sí? Y el único antígeno DAFI resistente a la enzima es el DAFI3 porque se encuentra en otro sector de la molécula. Bueno, nuevamente acá tenemos al antígeno DAFI, que es una proteína 7ms que tiene la parte, la terminación carboxílica mirando hacia el interior celular y la amínica mirando hacia el exterior celular. Este es el sector de unión al plasmodium, ¿sí? De la malaria. Recuerden que tiene un receptor para la malaria. Esto que está entre corchetes representa los aminoácidos responsables del DAFI6. Después acá vemos en la posición 42 la presencia, dependiendo del aminoácido, del DAFI-A o el DAFI-B. Y acá el DAFI3 que es el resistente a enzimas porque no forma parte de esta cadena, que es justamente la que es clivada por la papaína. Entonces, nada más eso. Como para repasar un poco sobre antígenos eritrocitarios y tener un poco más de data para resolver los paneles, ¿sí? Les debo el XG porque no soy buena dibujando y no me aparece ninguna imagen del antígeno XG en ningún lado. Debe ser porque es bastante nuevo y no han investigado mucho sobre el tema porque no aparece tampoco tanta información más que es ligado al sexo, así que bueno. Nos vemos en el siguiente video porque hoy voy a tratar de subir los dos paneles, ¿sí? Y nada, eso es todo.